Muy bien, entonces, muchísimas gracias. En esta ocasión, agradecerle a Jared por estas palabras de apertura. Quisiera resaltar el hecho de que mañana se va a estar celebrando la 8ª premiación del voluntariado solidario para premiar a todas aquellas personas que de manera altruista se han colaborado de alguna u otra manera en el desarrollo nacional. A continuación, vamos a recibir las palabras de la señora Mercedes Canalda, de Adopen ONG. Mercedes, por favor, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Felipe. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro de voluntariado, a este debate que creo que va a ser sumamente útil, importante, y aquí en su casa, en Adopen, que es la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, nos sentimos privilegiados de tenerlos. Es una institución que con 38 años de trabajo se inició, se formó y se desarrolló con mujeres voluntarias. Todavía hoy tenemos programas importantes de voluntariado y queremos agradecerles su presencia y estamos a su orden aquí. Así que muchísimas gracias y qué bueno que puedan sacar buenos resultados y buenas conclusiones de este importante encuentro. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Canalda, por estas palabras, bien agradecidos. Pues vamos entonces a continuar y a dar, en este caso, un poquito de contexto con relación a esta actividad. Esta actividad se está realizando en el marco del proyecto de emprendimiento de la sociedad civil, un proyecto que se está llevando a cabo desde Alianza ONG, financiado en esta ocasión por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y claro está, con la coordinación, en este caso, de la red Sirve Quisqueya, una red que durante mucho tiempo se ha dedicado a fomentar el voluntariado juvenil en la República Dominicana y ha estado firme y atento principalmente a los trabajos realizados para tener en este caso una ley de voluntariado, un marco jurídico que rija el voluntariado, la acción voluntaria en la República Dominicana y claro está, próximamente un reglamento de aplicación. En este caso me gustaría pues invitar a David Javier, quien forma parte de la red Sirve Quisqueya en representación de Cruz Roja Dominicana, quien nos va a estar hablando un poquito con relación a lo que es la red Sirve Quisqueya y qué trabajo se ha estado realizando durante todos estos años con relación al tema de la ley y pues el voluntariado per se. David Javier, muchas gracias. Buenos días. Generalmente a mí no me gusta usar micrófono porque yo tengo una voz muy estridente y se oye, pero nada, estoy medio afónico y eso, entonces por eso le voy a tomar el micrófono. Me gustaría saludar a todas las personas que están aquí y las personas que están en sus casas, que son las personas que nosotros estamos muy contentos y muy privilegiados de dirigirnos. También a mi querida Guadalupe Valdés, mi hermano Rafael Dupré, el señor de Fomento, que hace un tiempecito, ya venimos trabajando hace unos días atrás, el señor al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, Jared, mi querido Jared, en fin, todos y todas. La red Sirve Quisqueya se crea en el año 2000, la ONU, que es la Organización de Estado, declara oficialmente el Día Mundial del Voluntariado y se crea en reconocimiento a la labor que hacía el voluntario y que era un aporte muy importante que el voluntariado daba en ese momento al PIB a nivel mundial. Y a partir del 2001, un grupo de gente de buena voluntad, que aquí hay algunos y otros nos están viendo vía Zoom también, crean este grupo. Es un grupo que se creó, el objetivo principal es de promover el voluntariado juvenil a nivel nacional. Bueno, ya somos como que ya promovemos un poquito más que el voluntariado juvenil, porque promovemos el voluntariado en todas sus extensiones, porque no solo los jóvenes es voluntariado. Entonces, a partir de ahí se crea la red Sirve Quisqueya
con dos actividades sumamente importantes. La primera actividad que le dio origen a esto fue el Día Global del Servicio Voluntario Juvenil, que es un día que promueve la acción voluntaria. No la acción voluntaria es lo que tú haces, sino los servicios que tú ofreces, y le da la oportunidad a todas las personas que están en determinados sitios de conocer lo que están haciendo ellos, pero también le da esa misma oportunidad de incorporarse a la organización que usted quiere como voluntariado. El Día Nacional del Voluntario, per se, nosotros, el Día Nacional del Voluntario, en vez de hacer una fiesta o hacer algo que, ¿verdad? Pues nosotros lo que hacemos es que hacemos una actividad de bien social. Y con esta actividad queremos mitigar, o sea, queremos mitigar lo que pasa en cualquier comunidad. Las últimas comunidades que hemos estado en La Vega, bueno, hemos estado prácticamente en el país entero. Y bueno, tenemos pendiente ir a Bonao también a trabajar con una población bastante interesante. Nuestros logros, señores, nuestros logros. Primero, que se celebre un día nacional, que a partir de la ley 61-13, que fuimos juntos con Guadalupe, que fue la persona que fue nuestra madrina en ese momento, pues era diputada nacional. Ella y el señor Demóstenes Martínez nos acompañaron en ese gran camino de impulsar la ley del voluntariado. Y a partir de ahí, del 2013, pues hemos estado trabajando y luchando por conseguir un reglamento, y ya por fin, estamos casi a la puerta del reglamento. Hemos estado discutiendo con Francisco, que se me fue el nombre ahorita. Francisco y un grupo hemos estado trabajando esa parte, Víctor, hemos estado trabajando esta parte. El Premio Nacional del Voluntario, señores, que es un premio que resalta la labor voluntaria, fue un premio que fue concebido y fue creado desde la mesa de Silvia Quisqueya. Y bueno, ya hoy por hoy, el Centro de Fomento y Prosori están como personas del Estado, que es lo que manda la ley, que el Estado se haga garante de promover los premios. Entonces, Prosori y el Centro de Fomento están promoviendo este premio, y para nosotros, como Red Silvia Quisqueya, nos llena de mucha alegría, mucha satisfacción. Ya hemos tenido, nuestra octava entrega, ¿verdad, Víctor? Pues por ahí. Así que nada. Y bueno, si en el momento podemos, ya yo me tengo que ir, pero si en un momento del día podemos darle un minuto de silencio por aquellos voluntarios que han caído con esto del COVID, sería bastante interesante. Que eso era lo que iba a hacer al principio, pero ya se me fue mi tiempo. Pero le voy a pedir a Víctor que por favor le dediquemos un minuto de silencio a todos esos voluntarios que han fallecido, tanto ellos como enfermos, y también que han caído en su labor voluntaria. Señores, muchas gracias. Feliz resto del día. Muchísimas gracias, David, Javier, por excelentes palabras. Y sí, totalmente de acuerdo. En este caso, antes de proceder con el minuto de silencio a todas aquellas personas que de alguna u otra manera pues, perdieron la vida realizando una labor voluntaria, me gustaría sí pues, dar paso a pues, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, la cual ha estado haciendo un trabajo formidable en torno a la participación civil, no solamente de jóvenes, sino de todo civil, de todo ciudadano en la República Dominicana. Así que en este caso, y atendiendo, claro está, a un tema de pues, procedimientos, de políticas que tiene la misma embajada con los empleados, desafortunadamente la embajada no está presente con nosotros. Sin embargo, pues el agregado cultural Luke nos ha dejado un video sumamente gratificante que nos gustaría pues darle, compartirles en este caso, antes de proceder con el minuto de silencio. Así que pues por favor podemos, si es posible, poder incluir el video. A todos y a todas a este conversatorio organizado por nuestros colegas de Alianza ONG bajo el proyecto de empoderamiento a las organizaciones de la sociedad civil que apoya la Embajada de los Estados Unidos. Yo soy Luke Stele,
agregado cultural de esta embajada y me siento honrado de saludarles durante este conversatorio que rinde honor al Día Global del Voluntariado. Este día nos brinda la oportunidad de motivar a las personas que se unan a acciones en beneficio de la sociedad civil y nos permite dirigir la atención al poder que tiene el voluntariado de provocar el cambio social. De acuerdo con el tema que nos reúne el día de hoy, comentarles que en mi país, que es regido por un sistema federal, no existe una ley de voluntariado federal. Sin embargo, el voluntariado ha sido un sello distintivo de la vida cívica estadounidense desde la fundación del país. Fue Benjamin Franklin en 1736 quien formó el primer departamento de bomberos conformado por voluntarios. Me parece interesante comentarles que el último estudio sobre el voluntariado en Estados Unidos, realizado en 2015 por la Oficina de Estadísticas Laborales, mostró que un total de 62.6 millones de estadounidenses ofrecieron su tiempo como voluntarios, con un promedio de 52 horas de trabajo voluntario al año. Ustedes, como representantes de las organizaciones de la sociedad civil, tienen una gran oportunidad de empoderar al ciudadano a que se unan a sus esfuerzos, tomando en cuenta que el voluntariado no solo permite que las personas ayuden a otros a través de la acción directa en temas que les apasionan, sino que también fomenta un increíble sentido de comunidad. Así que les felicito a todos los que participan hoy aquí de esta actividad, tanto en lo presencial como en la virtualidad, y les motivo a que continúen esta labor de voluntariado a favor de la sociedad civil. Quiero agradecer a Alianza ONG por organizar esta actividad y a los panelistas participantes por haber aceptado esta invitación para conversar sobre los avances logrados en el país en el ámbito normativo del voluntariado. Me despido y les dejo con los organizadores, esperando que tengan un lindo y productivo día. Saludos. Muy buenos días, reiterando la bienvenida a cada uno de los presentes, a nuestros invitados especiales y también a las personas que nos están sintonizando a través de sus dispositivos móviles o sus computadores. Bien, estamos aquí para tratar el panel sobre la ley 61-13, la ley de voluntariado aquí en República Dominicana. Agradecemos a cada uno de los presentes que vamos a recordar. Para los que se unieron ahora, está con nosotros el señor Rafael Dipré, abogado del Ministerio de la Presidencia de la Dirección Jurídica. También tenemos a de los Andrés Cero, y también tenemos al señor Francisco Leonardo, que es asesor del Centro de Promoción y Fomento de las ASFL, las asociaciones sin fines de lucro. Sean todos bienvenidos y gracias por darse cita. Este panel tiene el objetivo de promover el conocimiento de que existe una ley del voluntariado y también de incentivar la creación del reglamento. Vamos a hacer un pequeño recuento todo el contexto que ya Javier realizó y también Víctor. En el año 2001 se crea la Red Sirve Quisqueya. Esta red empuja durante 12 años y gracias a la ayuda de personas que están aquí, que mencionó Javier, se promulga la ley 61-13 de voluntariado aquí en República Dominicana. Luego de 2013, para poder aplicar una ley se necesita un reglamento. Hace 7 años se aprobó esta ley, sin embargo no se tiene el reglamento para su aplicación.
Y estoy muy feliz de poder decir que este panel da cumplimiento al artículo 19 de la ley que dice que el Estado debe de apoyar a la creación de todo lo que se necesite del documento de reglamento de aplicación. Y este panel confirma que sí estamos recibiendo apoyo como sociedad civil del Estado para la creación de este reglamento que tanto se necesita. Entonces vamos a iniciar hablando por qué es tan importante una ley de voluntariado aquí en República Dominicana. Pueden responder cada uno. Bueno, yo voy a comenzar. Bueno, muchísimas gracias a Alianza ONG por invitarnos a este panel, por organizarlo y por la valentía de hacerlo, porque estamos en momentos realmente donde las personas que nos acompañan aquí han tomado un nivel de riesgo de venir a un panel por el compromiso y la importancia que le ven a este tema. Y saludamos también las personas que desde sus casas están cumpliendo con ese planteamiento que nos deja la pandemia de el quédate en casa. Quédate en casa no significa no trabajar, porque hoy día mucha gente justamente está trabajando por la actualidad, por esta nueva... Dame favor. Entonces, organizar un debate, un panel en este momento realmente es una señal de compromiso y de por qué es justamente importante que en el país haya un marco legal que garantice que el voluntariado, porque quiero señalar, el voluntariado no es nuevo en el país. Yo recuerdo cuando, y ya yo estoy hablando una persona de 6 décadas, cuando yo era joven, había también acciones de voluntariado desde la universidad, en la UAS, por ejemplo, había muchos grupos odontológicos que hacían servicios de voluntariado. ¿Cuál es la importancia? Es que los países se organizan en base a marcos legales. Y cuando hay marcos legales, que el más importante es la Constitución de la República, y después hay marcos legales específicos, esto nos permite ordenarnos, y es lo que hace la diferencia entre países que no tienen marcos legales. Ahora, no es solamente importante tener un marco legal, sino que el paso siguiente es fundamental. La ley tiene que ser cumplida por todos y para todos. No puede haber unos que cumplan la ley y otros que no lo cumplan. La importancia que tiene un marco legal del voluntariado es que organiza lo que ha venido haciendo cientos y cientos de personas. Hoy vamos a reconocer en ese minuto de silencio a personas que físicamente no están con nosotros, ya sea porque han desaparecido por el tema del COVID-19, pero también en muchos otros momentos hay personas que han dado aportes importantes a el tema del voluntariado. Entonces, que hoy haya una ley y un reglamento es fundamental, porque el paso para aplicar la ley es el reglamento. Lamentablemente, y lo tengo que decir así, tú señalabas muy bien, Melissa, que en el 2001 surge la red Sirve Quisqueya, que ha venido haciendo un trabajo excelente. Hay cientos de voluntarios, vemos todas las iniciativas que hay en el país, pero duramos más de una década para sacar un marco legal y después de eso 7 años para avanzar en el reglamento. Y el reglamento, la ley lo dice muy claro, debían ser 2 años para sacar el reglamento. Entonces, eso es lo que los estados no pueden darse. Cuando un estado no cumple con la propia normativa, no puede después pedirle a los otros que cumplan la ley. Por eso es tan importante que se esté generando no solamente este panel. Quiero reconocer que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Centro de Asociaciones sin fines de lucro, ha estado realizando
procesos de consulta, de participación, aún en momentos de pandemia, para escuchar las opiniones de los diversos sectores y actores con respecto a el contenido de ese reglamento, porque un reglamento no puede ser el resultado de la cabeza de un experto o de una persona. Tiene que ser el resultado de la experiencia, de la vida misma que realizan cientos, miles de personas. Entonces, cuando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el apoyo técnico de Alianza ONG, de la red Sirve Quisqueya y de muchas más, realizan esos procesos de consulta, quiere decir que ese reglamento va a tener dolientes, que va a tener gente que va a querer y va a tratar de que ese reglamento se aplique. Y eso va a hacer que se fortalezca el rol del voluntariado, que logremos motivar a muchos jóvenes y personas de la tercera edad también a hacer el voluntariado, y que esto pueda contribuir a un tema que para mí es fundamental: consolidar el Estado social y de derecho en nuestro país, consolidar la democracia, la libertad, la participación. Entonces, muchísimas gracias y espero que esto sirva para seguir dando pasos hacia un voluntariado que realmente responda a la República Dominicana del siglo XXI. Muchísimas gracias. Pues bien, ha sido muy abarcadora la primera intervención de Guadalupe, maestra de todos nosotros en este proceso de fortalecimiento, de establecimiento y de fortalecimiento del marco de garantías para el desarrollo de las actividades de voluntariado en República Dominicana. Y a lo que muy atinadamente planteaba Guadalupe, solamente tendría que agregar unos pocos elementos a manera de complemento de la respuesta a la primera pregunta que nos propuso, y obviamente que el compañero que nos sigue hará sus correspondientes aportes. En línea a los antecedentes que citaba Guadalupe con relación a que las actividades de voluntariado se venían desarrollando desde hace muchísimo tiempo atrás, aunque fuera de un marco regulatorio, hoy en día tenemos que tomar en cuenta de que desde hace un tiempo significativo, desde los años inmediatamente anteriores a lo que fue el inicio del proceso de discusión para la formulación de lo que es la ley 61-13, se estuvo evidenciando un fenómeno que fue el auge de la organización del voluntariado en República Dominicana, como estuvo sucediendo en otros países del mundo que incluso se adelantaron a nosotros en la correspondiente adopción de instrumentos normativos para responder a este desafío. Y este auge de los procesos del voluntariado tiene una expresión en lo que fue el aumento de la escala en la que se desarrolla el voluntariado como elemento diferenciador a como se registraba en los 90 o los 80, donde nosotros participábamos a través de espacios comunitarios de articulación, ¿no es cierto? O dentro de los espacios escolares y académicos, prestando servicios no remunerados. Y hoy en día hablamos de que hay entidades gestoras de voluntariado en la República Dominicana que, por ejemplo, coordinan de 5.000 hasta 15.000 voluntarios, lo cual significa que el voluntariado ha adquirido una importancia muy relevante para lo que es la promoción del desarrollo nacional. Y de hecho, desde los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, se reconoce a los voluntarios como motores clave del desarrollo. Y esta es una clave fundamental. Por otro lado, y en correspondencia con lo que acabamos de exponer, el aumento de entidades que desarrollan proyectos, programas, iniciativas de voluntariado también impone un desafío, que es la de
establecer mecanismos de coordinación y de articulación interinstitucional para que todo esto se dé dentro de un marco de orden, ¿no es cierto? Y esa es otra de las motivaciones de la ley. ¿Quién regula todo esto a nivel nacional? ¿Cuáles entidades tienen el perfil o las condiciones para poder operar programas de voluntariado? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los sistemas o mecanismos para regular la actividad, para fomentarla? ¿No es cierto? Y en tercer lugar está el tema de las implicaciones del desarrollo de las actividades de voluntariado. Implica, por un lado, el establecimiento de garantías para la protección de los derechos de los voluntarios y por otro lado implica responsabilidades, tanto para los voluntarios como tal, como para las entidades gestoras. Y ahí, en esto que acabo de mencionar, nos lleva a tocar uno de los puntos nodales de lo que ha sido el proceso de consulta y validación de la propuesta de reglamento para la aplicación de la ley, de los cuales estaremos profundizando. Hay algunos elementos que estaremos profundizando más adelante, pero el tema de lo que son las implicaciones del desarrollo de las actividades de voluntariado y concretamente el mecanismo o los mecanismos para asegurar que estos estén protegidos frente a riesgos de salud, frente a accidentes o la generación de daños a terceros como consecuencia del desarrollo de las actividades de voluntariado, son cuestiones que al tiempo que son derechos fundamentales de protección de los voluntarios, también representan desafíos en cuanto a la gestión de los programas y los proyectos de voluntariado. Y quizás hacer este paso, la enunciación de esos elementos, sea fácil o rápido. La discusión de estos puntos ha llevado a momentos intensos y quizás sea la razón por la que se haya dilatado un poco el tema de la aprobación del reglamento. Pero hemos estado avanzando, se ha desarrollado un proceso de consulta amplia, del cual estaremos dando detalles a continuación. Gracias. Pues bien, realizando un complemento a lo que ya han explicado los demás expositores, es importante destacar que gran parte de la importancia de la ley viene de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que la ley establece para los gestores es de gran ayuda para el proceso de que aparezcan más gestores de voluntariado. Porque sin la existencia de una ley no tienen los gestores la seguridad de no solo la seguridad física del voluntario, sino la seguridad en contra accidentes que afectan a terceros. No tienen la seguridad de saber exactamente qué es voluntariado y qué no es voluntariado, que ya está definido dentro de la ley, pero que todavía está inoperativo por lo que habíamos hablado anteriormente del reglamento. Pero no solamente eso, sino que la seguridad jurídica que establece la normativa también es importante para captar fondos de la cooperación internacional. ¿Por qué? Cuando la normativa especifica qué es un programa de voluntariado, incluye a los voluntarios en cualquier tipo de seguro, en póliza de seguro en contra del tercero, etcétera, etcétera. Eso ofrece una serie de definiciones y ofrece la capacidad tanto para los gestores como para el voluntario, como para la cooperación interna del gobierno y la cooperación internacional, de saber exactamente cómo se destinan los fondos de voluntariado dentro de los programas de los gestores. No obstante a todo esto, también es importante destacar la necesidad que existe dentro de República Dominicana de que los voluntarios en sí tengan claro cuáles son sus derechos y sus deberes. Todo esto está definido de manera específica dentro de la ley. Por eso es que es tan importante que los marcos normativos estén no solamente bien definidos, sino operantes. Es un poco hasta molesto, diría yo, conociendo como trabajo dentro del
dentro del sector gobierno, específicamente saber que uno los marcos normativos te dan 6 meses para la promulgación de un reglamento y generalmente en los 6 meses el reglamento sale. Entonces denota no necesariamente una falta de voluntad, sino que hay que entender la dificultad también de afinar algunos puntos sobre los temas de seguridad física para los voluntarios, pero creemos que con este último empuje ya sí vamos a lograr que la ley para el 2021 sea totalmente operativa. Muchísimas gracias por arrojarnos luz acerca de la importancia de esta ley del voluntariado y también resaltar la necesidad de la aplicación del reglamento. Si bien es cierto, el voluntariado ya existía, pero la ley vino a darle identidad oficial al voluntariado, como los voluntarios susceptibles de derechos, pero también de deberes. Entonces, en ese mismo orden, Rafael, ¿qué se considera voluntariado y qué no se considera un voluntariado? Esa es una pregunta importante que está definido dentro de la ley. Las actividades de voluntariado son actividades altruistas que no traen consigo un beneficio específico. Cuando hablamos de beneficio específico, no solamente estamos hablando de lo pecuniario, sino también beneficios, por ejemplo, de experiencia laboral que pueden conducir a un empleo o beneficios de dádivas que no necesariamente son económicos, sino que el voluntariado es específicamente actividades de desarrollo social que no implican un beneficio específico. Y por eso es importante notar que, por ejemplo, las pasantías no son un tipo de voluntariado y la ley así lo establece. Muy, muy interesante. Y entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué dice la ley que avala el hecho de que un voluntario esté trabajando en X institución? No, lo que ella dice es que se supone que se creen, las instituciones tengan un registro de voluntarios y que los voluntarios estén debidamente identificados. Se va a crear, y eso se está hablando ahora mismo, no solamente el registro de voluntarios dentro de las instituciones, la señalización del voluntario a través de un carnet, sino también el registro de voluntarios que también va a estar depositado dentro del Centro de Fomento de las ASFL, que es quien realmente va a regir a nivel gubernamental todo lo que tiene que ver con el registro de los voluntarios. Como hablábamos anteriormente, es importante la reglamentación del proceso de voluntariado, porque eso es lo que asegura la seguridad jurídica para todas las instituciones y personas envueltas en el proceso de voluntariado. Bien. Bueno, yo diría que todo esto es importante porque en la medida en que tenemos, por ejemplo, ese registro en que las personas tienen claro esa diferenciación que ha señalado Edifre en torno a lo que es una pasantía, lo que es ser un voluntario, lo que es gente que está comenzando sus primeros trabajos, permite potenciar realmente el rol del voluntariado. Entonces, quisiera también señalar la importancia que tiene que desde el Estado tengan continuidad estos temas, la continuidad en las políticas públicas, en garantizar que haya esos marcos legales, ese reglamento que tiene 7 años en espera es fundamental. No es nuevo, hay otras leyes que también han esperado mucho tiempo y por eso se necesita que los gobernantes en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la República, tengan esa voluntad política para institucionalizar el Estado. La institucionalidad es sumamente importante porque nos ordena a todos. Una sociedad donde no hay orden es una sociedad que no funciona en la dirección del desarrollo y del bienestar y de generar procesos de inclusión para todas y para todos. Y quiero que me permitan señalar
la importancia que yo he visto en los últimos años, por ejemplo, en el Centro de Asociaciones sin fines de lucro que está en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Por qué? Porque ahora desde el centro tiene en este momento que estamos avanzando hacia la tecnología, la revolución tecnológica, porque es uno de los efectos de la pandemia, el tener, por ejemplo, todo en línea, que las organizaciones sin fines de lucro puedan utilizar la tecnología para colocar esa información es fundamental. Pero eso también nos coloca en un mundo de modernidad. Qué interesante es, por ejemplo, que los propios voluntarios puedan tener esa información en línea, que la gente pueda ver los diferentes tipos de voluntariado, las organizaciones que hacen de voluntario, y que es una decisión que tiene que tomar esa persona, ese joven que tiene el deseo de servir. Por eso es que la red se llama Sirve Quisqueya, porque cuando uno es joven, y yo hoy que tengo 60 años lo veo mucho más, los jóvenes quieren aportar y muchas veces no saben de dónde hacerlo. Entonces, el involucrarse en diferentes iniciativas es una manera de ir asumiendo un compromiso, unos valores, unos principios, una ética con ese aporte a la sociedad. Las personas no venimos a la tierra para pasar por ahí, no. Las personas venimos para ser felices, para disfrutar de la vida, pero también para aportar en la construcción de una sociedad de paz, de una sociedad de bienestar para todos y para todas. Y esa yo creo que es una de las grandes potencialidades que tiene el voluntariado para abrirle ese camino y esa mirada a, sobre todo, los jóvenes, porque ya a una edad como la mía, tú haces otro tipo de servicio a la sociedad, pero los jóvenes tienen que encontrar ese camino y esa es una puerta que abre el voluntariado. Sí. Bien, a propósito de lo que acaban de exponer los colegas, creo que es también pertinente recordar a los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas virtuales que la ley 61-13, en su artículo número 2, define el voluntariado como un mecanismo de participación a través del cual las personas ponen en acción los valores de cooperación y de solidaridad en beneficio de las comunidades. Ese es un elemento. Otro elemento es de que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 75.4, configura el deber, como deber de todos los ciudadanos, en principio, de participar en actividades que contribuyan al desarrollo nacional. Pero no se puede plantear el voluntariado desde la perspectiva de un deber, porque si no, no sería voluntario. Debe haber una vocación altruista, ¿no es cierto? Y esto implica que este artículo 75.4 de la Constitución, en lo que es la configuración de todo el entramado institucional de regulación del voluntariado en la República Dominicana, debe entrar en interacción con el resto de los artículos de la Constitución de la República que consagran la participación como un derecho, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las referencias de la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a desarrollarse de manera plena. Cada uno de estos derechos está taxativamente consagrado en nuestra Constitución, de manera que tenemos una vinculación doble desde el punto de vista normativo para fundamentar lo que es la regulación de toda la actividad voluntaria en la República Dominicana. Y quisiera agregar también de que la ley 61-13 trae una de las novedades, es que consagra al Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro como la entidad rectora, no solo de las ASFF, sino de todas
lo que es el voluntariado en la República Dominicana. Y ahí que tiene que, como responsabilidades específicas, Y déjame hacer que coordinación un listado que quedó de manera. con todas las entidades públicas del sector privado y de así que desarrollan programas e iniciativas en esta materia. Y en ese marco, todas las entidades que están de voluntariado al centro de promoción, Aquí. al centro de Revisarla. ASFR, ¿Para prestar a quién? secundaria, detallada, No entiendo. Tiene que ser cortana para que le hiciera su trabajo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? La ley La suerte que le consagra como función la promoción, la coordinación de todas las iniciativas la que criticar están 10 diputados. aliadas. Cuidado. Las premiaciones se estuvieron haciendo, se han estado haciendo. Pero se están solicitando para los ambientes, para cada uno. Cuando se promulgue el reglamento, van a pasar o deberían pasar a ser coordinadas directamente por el Centro de Fomento y Promoción de las ASFR, como iniciativa, obviamente, de promoción del voluntariado, pero no de manera unilateral, sino obviamente en sinergia y coordinación con todas las entidades que han estado desarrollando iniciativas análogas, ¿no es cierto?, para la lógica de fortalecer la institucionalidad y que llegar entre todos más lejos, que el esfuerzo de todos sea unado y así poder tener más impacto, ¿no es cierto? Y reducir un poco la dispersión que ha habido hasta ahora. Bien, puede conservar el micrófono. Ya se mencionó al Centro Nacional de Fomento y Promoción, a las asociaciones sin fines de lucro, y querríamos saber, ya sabemos el rol que juega dentro de la ley, es el rector. ¿Qué mecanismo se ha agotado? Que nos cuente un poco para la elaboración del borrador de este reglamento y qué temas esclarece el reglamento de aplicación de la ley. Bueno, el primer paso fue agotado en la gestión anterior, en el ciclo constitucional anterior, no en la gestión anterior del Centro de Fomento. Y consistió en la contratación de una consultoría para, a partir de el análisis de las disposiciones de la ley que debían ser desarrolladas en detalle, formular una propuesta que además tomara en cuenta referencias de buenas prácticas a nivel internacional, lo que se llama un ejercicio de derecho comparado, ¿no es cierto? A partir de estas propuestas, de esta consultoría, se elaboró un borrador cero con un formato más bien pedagógico para el desarrollo del proceso de consulta con todos los actores relevantes, las entidades públicas de desarrollo voluntariado, con las ASFR y las entidades del sector privado. Este documento figura colgado incluso en la página web del Ministerio. Nosotros, la nueva gestión encabezada por la señora Bielka Polanco Morales, de una muestra de impulsar de manera decidida el proceso de aprobación del reglamento, y nos instruyó para cierren su micrófono. Y en un tiempo se realizaron 2 encuentros más de validación de la propuesta, y en este encuentro estuvieron representados todas las entidades gestoras de voluntariado de República Dominicana. Y en ese el proceso se desarrolló en 2 talleres, realizados en 2 semanas consecutivas, pero hubo un tráfico muy intenso de intercambio de lo que eran las versiones que se iban perfeccionando. El viernes pasado se envió a la dirección jurídica del ministerio
la última versión que se tenía. El fin de semana, el sábado y el domingo se estuvo trabajando intensamente, discutiendo algunos puntos nodales que anunciaba en la primera intervención. Y ayer ya fue remitida la versión final a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, con la expectativa de que el reglamento sea aprobado esta semana. La idea original era lograr que coincidiera la promulgación del decreto con la celebración del Día Internacional del Voluntariado, pero por causas ajenas a la voluntad de muchos de los que estamos aquí, no fue posible. Sin embargo, entendemos que llevar el proceso con un poco más de detenimiento ha contribuido al fortalecimiento del instrumento, ¿no es cierto?, al mejoramiento y a la adecuación y a generar consensos en torno a algunos aspectos. Pues con relación a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles son los puntos que esclarece el reglamento? En primer lugar, nos encontramos con que la versión que se está utilizando para la consulta partía de referencias parciales de la Constitución, de la que, como decía anteriormente, se visualizaba el derecho a la participación en actividades de voluntariado como un deber y no tanto como un derecho. Entonces, en la versión que tenemos ahora, queda claramente definido la participación en actividades de voluntariado como un derecho. E incluso se profundizó en el tema de todas las referencias normativas para abrir la participación en actividades de voluntariado de niños, niñas y adolescentes. Recuerden, en Guadalupe, no sé si usted recuerda que en el primer encuentro se hablaba de que el derecho a participar en voluntariado era exclusivo de personas de 16 a 21 años. Entonces, eso fue corregido. Fue corregido porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la participación como mecanismo para lograr su pleno desarrollo, y eso está establecido tanto a nivel constitucional en el artículo 56 como en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual no es vinculante porque fue ratificada por el Estado, así como en el Código Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay varios artículos que se refieren a este punto. Un segundo elemento que esclarece, que se define mucho mejor en la última versión del reglamento, es el tema de las modalidades de voluntariado. Antes se estuvo siguiendo un criterio de definir modalidades de voluntariado por tipo de iniciativa, por iniciativa a desarrollar en un sector. Por ejemplo, voluntariado de discapacidad, voluntariado de VIH. Entonces nosotros vimos que eso generaba dispersión, en términos conceptuales no era lo bastante comprensivo o lo suficientemente comprensivo como debería ser, y sí nos abocamos a hacer una recategorización de las iniciativas de voluntariado en función de el tipo de iniciativa, por tipo de iniciativa. Por ejemplo, todas las iniciativas que están vinculadas a lo que es la defensa y promoción de derechos humanos constituyen una modalidad de voluntariado o viola. Entonces, sea en el ámbito educativo, en cuanto a la defensa de los derechos de la niñez, de la protección de la mujer, de grupos con discapacidad, etcétera. Todo lo que sea derechos humanos constituye lo que sería una modalidad. El voluntariado educativo diferenciado, definido como aquel que tiene como finalidad promover el derecho de acceso a la educación y la demanda de la calidad educativa, pero que también tienda a promover el compromiso de los miembros de las comunidades académicas, de la comunidad escolar, en actividades de voluntariado. Para citar solamente dos ejemplos. De manera que ahí quedó se redujo mucho la lista. Y hay un punto importante, es que se consideró la modalidad del voluntariado virtual, que no estaba anteriormente previsto, no siguiendo el mismo criterio que con las demás modalidades, sino definiéndolo como aquel voluntariado que se desarrolla a través de las plataformas de la tecnología y de la información
y que es transversal en su aplicación a las demás modalidades de voluntariado, ¿no es cierto? Porque en cualquier otra modalidad que estemos trabajando, podemos utilizar las TI para poder hacer el trabajo, pero tiene otras implicaciones en cuanto a derechos, a responsabilidades, a riesgos, como conversábamos Guadalupe y yo antes del inicio de la sesión. Y también trae ahora un listado de derechos y deberes, no que reproducen lo que ya están taxativamente consignados en la ley, sino complementarios, ¿no es cierto? Porque la idea no es vaciar la ley en el reglamento, sino operativizar la ley en su implementación y aportar elementos que la complementen. El tema del registro, que ya se ha planteado, que se ha citado varias veces, se define un mecanismo para lo que es la creación de la plataforma a través de la cual se hará el registro nacional y el mecanismo para alimentar esa plataforma. Vinculado a eso está el tema del seguro, consignándose que una vez que el voluntario se incorpore al programa o al proyecto, obviamente tiene derecho a una acreditación, a una credencial, y esa credencial da acceso también a algunos derechos. Y un elemento muy importante que saltó en la última revisión que se estuvo haciendo de manera virtual fue la contribución de establecer que el carnet podría ser también físico o digital. Así como la prohibición, en coherencia con lo que establecía ya el artículo 24 de la ley, de utilizar la condición de voluntario o las credenciales de voluntario para la comisión de delitos, de hechos penados por la legislación, y consignando que podría ser causa, obviamente, de expulsión del programa de voluntariado. Finalmente se desglosan de una manera más detallada que la ley lo que serían las iniciativas de fomento del voluntariado, categorizadas en dos niveles: nivel nacional, las cuales emanarían desde las instituciones u organismos públicos que tienen alcance nacional, así como las iniciativas de fomento que se desplegarían a partir de los gobiernos locales, o sea, desde los ayuntamientos. Entre las iniciativas hay propuestas de líneas de acción de carácter programático y también las hay de carácter financiero. Atando, por ejemplo, la posibilidad de que instituciones públicas del nivel nacional puedan otorgar a través de concursos subvenciones o apoyos a entidades gestoras de voluntariado. Y así como que el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, cuando evalúe solicitudes de subvención de ASFR, por ejemplo, pueda evaluar, valga la redundancia, pueda considerar en esta evaluación la calidad del programa de voluntariado, así como el nivel de cumplimiento de algunas de las garantías en favor del voluntario, como el tema del seguro. Y a nivel de los ayuntamientos, todos recordamos que la ley que rige los ayuntamientos prevé que estos deben destinar cerca del 4% de su presupuesto a el incentivo de actividades relacionadas a la promoción de la educación, la salud y género. Entonces, se está creando, explicitando un mecanismo para apoyar iniciativas de voluntariado asociadas a esos tres ejes temáticos, ¿no es cierto? De manera que pudiera ser también una oportunidad para el financiamiento de las entidades gestoras de voluntariado. De manera general, esas son algunas de las cuestiones capitales que se abordan en el reglamento, y obviamente que no la podemos desarrollar todas en detalle aquí, pero son algunos de los avances que hemos logrado gracias a la participación de todos ustedes. Excelente. Y ya para finalizar este rico panel, ¿cuáles consideran ustedes los principales retos que tiene el voluntariado aquí en República Dominicana? Bueno,
algunos de los principales retos. Yo empezaría por el tema cultural. La cultura del voluntariado se está desarrollando en República Dominicana, pero eso es un tema que va a tomar cierto tiempo. Los dominicanos todavía tienen un cierto estigma cultural de que el voluntariado es una pérdida de tiempo. Esa es una realidad. Algunas personas lo ven así y es algo que estamos seguros de cambiará con el tiempo, porque la realidad es que qué tan, digamos, comprometida con el voluntariado está una sociedad, es un importante índice de medición de desarrollo social. Esa es la realidad, porque el voluntariado es, de hecho, una herramienta importante de desarrollo social. Otro reto que tenemos es justamente el reglamento y que la ley sea operativa. Ese es uno de los retos principales, porque sin una ley operativa, muchas personas que podrían ser voluntarios dirán, ok, yo quiero irme a ASO a construir casa con, por ejemplo, techo, por poner un ejemplo, pero ¿y si me pasa algo? Entonces, la ley junto con su reglamento va a asegurar que tengan una póliza de seguro, que es uno de los temas principales. Además de eso, para las mismas organizaciones gestoras, la falta ahora mismo de un registro de organizaciones y de voluntarios dificulta el aparejamiento entre la organización y el voluntario. Eso es también otro reto que va a ser en gran parte resuelto y desarrollado por la aparición del reglamento como elemento de operativización de la ley. Y yo diría que otro de los retos más importantes es tal vez incluir ya la cultura, y me remito de nuevo a la cultura de voluntariado a la vida de los niños. Es importante que el voluntariado se inculque desde una temprana edad para que pueda continuar con su arraigo y el desarrollo que ha venido teniendo en los últimos 18 o 20 años. Bueno, a mí me parece excelente ese enfoque, o sea, realmente los puntos que marca DIPRE me parece que son fundamentales en los retos que tenemos. Pero él no mencionó uno que sí lo dijo al principio y yo quiero recuperarlo, el de la seguridad jurídica, porque con eso fue que él comenzó su intervención cuando decía la importancia de que haya un reglamento, y me parece que es un reto fundamental, sobre todo en un país donde a veces queremos cumplir la ley, a veces no la queremos cumplir, dependiendo del momento. Entonces, creo que es fundamental. Y el otro reto me parece que es el que señaló hace un momento Francisco, cuando él hablaba de que el voluntariado es un derecho. Y justamente en esta semana celebramos el próximo día 10, el Día de los Derechos Humanos, y ese enfoque me parece también que es fundamental como un reto, porque eso se vincula al planteamiento que hace DIPRE de esa cultura. Tenemos que cambiar muchas cosas en la cultura en nuestro país, de pasar de una cultura, y quiero decirlo francamente, de una cultura clientelar, por ejemplo, a nivel de la política, de las organizaciones incluso, a una cultura del servicio, a una cultura del aporte, de la construcción colectiva, del servicio hacia la colectividad. Entonces, esos cambios son fundamentales. Y lo que señalaba, y quiero resaltar la importancia que le doy a ese punto, y esto es un panel, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que estamos en contra. O sea, eso que decía de comenzar con la primera infancia es fundamental. Si en nuestro país queremos generar un cambio para tener una sociedad que tenga una mirada de derechos, una mirada de participación, una mirada de deberes y derechos, tenemos que comenzar a hacerlo desde la primera infancia. La violencia no se resuelve cuando seamos adultos.
la violencia, que es un tema fundamental. Hay que comenzar a cambiar esa cultura violenta desde la primera infancia. Entonces, introducir esta mirada del voluntariado, incluso en nuestros niños y niñas, me parece que son de los grandes desafíos que tenemos para generar un cambio en la República Dominicana para dentro de 2 décadas, 2 generaciones, es decir, tenemos una sociedad basada en el voluntariado, no como algo que está ahí o que lo puso alguien, no, sino que es una estrategia de desarrollo vinculada justamente a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, porque es fundamental para construir una sociedad que pueda vivir en democracia, en libertad y sobre todo en paz, en un momento en el cual la humanidad está viviendo momentos tan difíciles. O sea, el tema de la pandemia, por lo que haya sido creado o no creado, el tema es que está ahí y que la gente está sufriendo no solamente el tema de la pérdida física, sino las pérdidas emocionales. Entonces tenemos realmente que construir un mundo de amor y eso tenemos que hacerlo desde espacios y procesos como el voluntariado. Creo que es uno de los grandes retos del voluntariado, contribuir a construir una sociedad basada en el amor y en la paz para todos y todas. Bueno, estoy de acuerdo con todos los enfoques que se han planteado. Simplemente en cuanto a los desafíos, enfatizar un poco en uno de los aspectos nodales que han obstaculizado el avance hacia la aprobación del reglamento durante estos años, que es el tema de la protección de los voluntarios frente en cuanto al riesgo de salud, accidentes y daños a terceros. Todos los que estamos aquí somos conscientes de ese hecho en el reglamento, para tratando de variar un poco este desafío, tratando de respetar lo más que se puede el texto y el espíritu del artículo 9.2 de la ley. Hemos previsto que el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe adoptar un esquema especial de protección, un esquema de protección de seguridad social especial para los voluntarios, el cual podría consistir en la asimilación de los mismos, en principio, a el régimen subsidiado que está definido en el artículo 7 de la ley 87-01 sobre seguridad social. Esto por un lado, pero somos conscientes de que la cobertura, por eso insisto en que es un desafío, de que la cobertura en el régimen subsidiado es un poco limitada, precaria, de manera que se mantiene el desafío para las entidades gestoras de voluntariado de poder establecer y mantener un fondo de contingencia para responder a eventualidades que pudieran exceder la cobertura que podría otorgarse a través de la inclusión de los voluntarios en el régimen subsidiado. Para esto, también el reglamento, y eso lo mencioné anteriormente, hemos tratado de establecer garantías de oportunidades de acceso a financiamiento de las entidades gestoras a través de los ayuntamientos, a través de las subvenciones que se otorgan desde el Centro de Fomento y Promoción de las ASFR, a través del aumento de las oportunidades de acceso a la cooperación internacional que podría, en diálogo con las entidades rectoras del sector, otorgarle un cierto valor en la puntuación o la calificación a aquellas entidades gestoras de voluntariado que soliciten fondos de cooperación, siempre y cuando cumplen con esta garantía, ¿no es cierto? Es decir, que hay oportunidades, no es ver todo el panorama cerrado, sino ver que hay un desafío y crear ventanas, opciones para poder solventar esta situación, de manera que en consideración de las limitaciones económicas que tienen la mayoría de las entidades gestoras de voluntariado, pero sin dejar desprotegidos a los voluntarios, podamos avanzar en la aplicación plena hacia la aplicación plena de la ley.
Gracias. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por enriquecernos tanto acerca de la ley 61-13 y también del reglamento de aplicación y los retos del voluntariado. Bien, vamos a hacer efectivo para finalizar el minuto de silencio, poniéndonos de pie por cada uno de los voluntarios. Bien, muchísimas gracias. Pueden sentarse. Ahora el espacio es de ustedes. Si tienen alguna pregunta a través de la transmisión en vivo, si las personas que sintonizan también tienen alguna pregunta, pueden escribirnos. Bien, no hay ninguna pregunta. ¿De forma virtual hay alguna pregunta? Sí, aquí me pasan las preguntas de manera virtual. Hay 3. La primera es, ¿cuáles elementos creen que pueden representar algún tipo de desafío para la puesta en marcha del reglamento de aplicación de la ley? Creo que este es para... Bueno, es precisamente lo que respondimos en la última pregunta, la última ronda de preguntas sobre los retos y los desafíos. El tema de en primer lugar, de lograr que haya una efectiva coordinación a nivel nacional entre todas las entidades gestoras en sinergia con el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, lo cual sin duda se logrará, pero va a ser algo más progresivo. Eso es lo que la práctica indica. El tema de que los ayuntamientos hagan efectivo el mandato de destinar los fondos por vía de asignación presupuestaria para el financiamiento de los programas y proyectos de voluntariado. Y por último, el tema de hacer efectivo el tema de la protección de los voluntarios frente a riesgos de salud, accidentes y daños a terceros. Esos son los aspectos más nodales sobre los cuales tenemos que trabajar fuertemente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles elementos creen que pueden contribuir al fortalecimiento del voluntariado en el país a partir de la pandemia? Bueno, la pandemia, a pesar de todas las situaciones negativas que ha traído, también ha traído consigo una serie de oportunidades que pueden ser aprovechadas a medida del desarrollo de la misma. Una de ellas es el arraigo de la virtualidad. Una buena forma de seguir con el fomento del voluntariado, además de lo que habíamos conversado anteriormente, es la virtualización del voluntariado. Y no solamente eso, sino la virtualización de iniciativas que fomenten el voluntariado. Porque, como ustedes saben, la juventud, que es digamos, la población target principal del voluntariado, es altamente virtual. Entonces, si le presentamos no solamente el voluntariado como una opción virtual, sino que se lo presentamos virtualmente, tendríamos la oportunidad de llegar a la audiencia que estamos buscando específicamente con temas de fomento de voluntariado. Bien, muchas gracias. Y finalmente, para los que aún no hemos organizado un voluntariado en nuestra institución, ¿cómo se le puede dar formalidad a esa creación, las políticas y acuerdos entre institución y voluntariado? Bueno, lo primero es conocer la ley, y hay un documento que es o sea, que da toda la información de para qué, cuál es la visión. Es una visión bastante pedagógica de lo que es el voluntariado y sobre todo de la ley. Y también yo, además de eso, y bueno, ahora que va a salir el reglamento y darle seguimiento, yo quiero decir algo que quizá me faltó en algún momento. Todo esto es el resultado del esfuerzo que haga la sociedad civil. O sea, los estados, cuando hablamos del estado,
no hablamos de una figura o de un presidente o de un poder. Hablamos justamente de que el Estado somos todos y que si hoy día la República Dominicana tiene una ley, es porque hubo una sociedad civil, hubo organizaciones que estuvieron ahí trabajando, reclamando, exigiendo que hubiera un marco legal. Entonces tiene que haber como una especie de articulación, de trabajo conjunto. Un rol lo tienen las instituciones, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Centro de Fomento, tienen un rol que jugar. Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto tiene un rol, Ministerio de Hacienda, para garantizar que todo esto sea factible. Ahora, si no hay una sociedad civil movilizada, una sociedad civil que reclame, que mantenga esto en la agenda, tiene que haber una agenda en el país justamente para una agenda de temas, una agenda de educación, de divulgación de lo que es el voluntariado, porque lo importante no es sacar un reglamento para tenerlo engavetado en un anaquel, lo importante es que logremos que el voluntariado sea algo que entusiasme, que anime a miles y a miles de jóvenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es casi como si fuera, hay una canción que dice, bueno, contamíname, o sea, transmíteme eso, el amor, el cariño, el deseo de ser realmente voluntaria. Entonces, yo creo que hay que meterle como esa chispa, esa pasión para poder realmente generar el voluntariado en las instituciones. Muchas gracias. Bien, para finalizar, vamos a invitar a Víctor Esquedada. Ella parece. Yo tengo el timbre de la voz alta. Me parece muy interesante todo lo abordado aquí. Sin embargo, me gustaría saber, en la parte de la sostenibilidad de esta iniciativa, del fortalecimiento del voluntariado desde el Centro de Fomento como ente rector del mismo, si se ha pensado en algún mecanismo de monitoreo para que una vez las organizaciones de la sociedad civil pues asuman la parte del voluntariado, se pueda como que evaluar, dar seguimiento y verificar que justamente lo que se establece en la ley y el reglamento se cumpla a cabalidad. Sí. Bueno. Bien, la ley establece que el Centro de Fomento y Promoción de las ASF tiene que llevar el registro de los programas y proyectos de voluntariado, independientemente de cuál sea la naturaleza de la entidad gestora. Tiene que establecer el Registro Nacional de Voluntariado, es cierto, y a las sectoriales, para el caso que lo cual aplicaría para las ASF, de verdad, las sectoriales y los ministerios, sea salud, sea educación, dependiendo de cuál sea el eje temático, articulador del voluntariado, tiene la responsabilidad a través de sus unidades de habilitación de evaluar, de mantenerse monitoreando que las entidades gestoras cumplan con determinadas condiciones para el desarrollo de sus programas, ¿no es cierto? Entonces, esa evaluación que se hace desde las unidades de habilitación o que se haría desde las unidades de habilitación de las sectoriales, sería discutida al interno de las sectoriales para discutir o para determinar si el programa puede continuar, qué ajustes hay que hacer desde el punto de vista técnico, o si habría que cerrarlo. Esa evaluación escalaría al Centro de Fomento y Promoción de las ASFL y nos serviría a nosotros como elemento para la evaluación de cualquier solicitud de subvención por parte de la ASFL que esté gestionando el programa o el proyecto X. ¿No es cierto? Entonces, no solamente nos quedaríamos con lo que sería la puntuación general del proyecto, sino que estaríamos prestando atención, como se plantea en el reglamento, de manera muy específica, así se está dando cumplimiento al tema de la reserva de fondos para alimentar el fondo de contingencia frente para la protección de
de riesgo de salud, de accidentes o de daños a terceros, en el caso de que la cobertura establecida por default a través de la eventual inclusión de los voluntarios en el régimen subsidiado no fuese suficiente, como lo explicamos anteriormente. Ese sería más o menos el mecanismo, un grosso modo. Bien, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, yo quiero decir algo. Claro. Como hay muchas personas que nos están viendo a través del Zoom hoy día, Alianza ONG tiene un catálogo de voluntariado también. O sea, que es sumamente importante porque ahí las organizaciones tienen la oportunidad de divulgar lo que hacen. De decir, nosotros abrimos esta línea de voluntariado para que tú que estás interesado en puedas venir y abrir nuestras puertas como organización sin fines de lucro. Pero también tiene la oportunidad, ese catálogo, de conocer lo que están haciendo otras organizaciones. Ese catálogo es una especie de intercambio, es una guía, es de decir, bueno, yo no sé qué es el voluntariado, no sé qué tipo de voluntariado hay, porque la ley es muy técnica, hay mucha gente que ahí no capta lo que es, pero si va a la práctica y revisa el catálogo, entonces puede ver qué organizaciones están haciendo voluntariado o tienen voluntariado, por ejemplo, en salud, en educación, en defensoría de los derechos humanos, de educación ciudadana, en primera infancia. O sea que ese tipo de herramientas me parece que son sumamente importantes para dar a conocer el voluntariado en la República Dominicana. Muchas gracias. Sin más, vamos a invitar al señor Jared Ortiz para que nos despida con unas palabras. Para Alianza ONG y para la red CID de Quisqueya, ha sido un placer contar con la participación de nuestros distinguidos y distinguida panelistas, gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos por acompañarnos en este proceso de difundir la ley de voluntariado, no la 122, e impulsar todo lo relativo a la implementación del reglamento. Agradecemos la participación tanto de las personas físicamente en este salón y de las personas que nos ven a través de medios digitales. Muchas gracias por acompañarnos y nos mantendremos al tanto de los próximos pasos en temas de voluntariado cuando ya tengamos nuestro reglamento promulgado. Muchas gracias y pasen buen resto de la jornada.